Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, Cápsulas Bíblicas, parte 2. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, bendecimos cada hogar, cada familia, en cada lugar donde llegan estos estudios, Padre. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que bendiga sus hogares, sus finanzas, Señor. Danos la sabiduría, amado Espíritu Santo, para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados, desde Costa Rica. Vamos a continuar, estamos viendo con la palabra consumado es. Una de las palabras que Jesús expresó antes de morir en esta tierra. En estos estudios de cápsulas bíblicas vamos a ver la cruz de Cristo. He decidido empezar por palabras importantes. Después vamos a estudiar la cruz de Cristo a la luz de la Biblia. También vamos a estudiar la cruz de Cristo vista médicamente por un médico forense que hizo un estudio de la muerte de Cristo a la luz de la Biblia paso a paso, que es un estudio bastante fascinante, amados. Ver lo que el punto de vista de un médico forense con respecto a la cruz de Cristo, amados, que este médico forense no era cristiano, pero un día lo retaron a hacer ese estudio y se convirtió al evangelio para la gloria y honra del Señor. Ahí vemos el efecto y el poder de la palabra de Dios. Empezó siendo aséptico a la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Y cuando terminó su estudio, su reporte médico con su conocimiento forense de la muerte de Cristo a la luz de la Biblia, quedó tan impactado que el evangelio llegó a su corazón. Y hoy, gracias al Señor y a Él, tenemos ese punto de vista médico forense. Vamos a continuar. Continuamos con la parte 2, su propia elección voluntaria de morir. Hay que acordarnos, amados, que Jesucristo decidió, como vimos en la parte 1, por voluntad propia, morir y venir en una cruz. Decidió, como dice Colosenses del 1 al 20, decidió hacerse hombre, humillarse, ¿verdad? Como dice la palabra, humillarse, ¿cómo? ¿En qué sentido? Hacerse una criatura, pasar las penalidades de una criatura, ser humillado en la cruz, que vamos a ir analizando poco a poco. Desde ya le invito, amado, que vaya estudiando el Salmo 22. Vamos a analizar el Salmo 22 en algún momento y vamos a analizar versículo por versículo lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario. Jesús escogió ir a la cruz y morir por la humanidad. Juan capítulo 10, versículo 11, Juan capítulo 15, versículos 17 y 18. Deja claro que Jesús escogió morir por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, oiga, y las mías me conocen. Vea qué importante es esto. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. Nadie lo ha quitado de mí, pero yo la pongo de mí mismo. O sea, Él decidió por voluntad propia, dice este pasaje. Nadie lo obligó, nadie le dijo, ve y hazlo, nadie le ordenó. No, Él tomó su propia decisión. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para quitarla, para volverla a tomar, dijo Jesús. Está hablando de la vida. Tenía poder para tomarla, para morir y volver a resucitar. Este mandamiento recibí de mi Padre, oiga. Usted, vea qué importante, usted no puede conseguir mucho más claro. Esta es la manera en que Jesús comprendió y explica su propia muerte expiatoria o sustitutoria en la cruz del Calvario. Él sabía que él tenía el poder y la orden de su Padre de morir y volver a resucitar. Él sabía que la muerte no lo iba a sujetar y él confió. Amados, aunque usted no lo crea, él confió en las palabras de su Padre, en la promesa de su Padre. Usted me dirá, ya era Jesús. Él sabía que Dios Padre le iba a cumplir. Ahí está, amados, uno de los aspectos que vamos a estudiar en la cruz de Cristo. Y es un tema que vamos a tocar, la unión hipostática de Cristo. Ahí vamos a ver a Cristo como humano, no como a Cristo como el Hijo de Dios.
sino como humano, como un ser humano común y corriente. Por eso quise empezar, amados, con estos estudios en cápsulas bíblicas de la cruz de Cristo, porque yo he escuchado muchas enseñanzas sobre la cruz de Cristo y, amados, acuérdese de algo, aún lo que yo le diga, cualquier estudio que usted escuche en la radio, televisión o cualquier otro medio electrónico, siempre acostúmbrese a buscar los pasajes bíblicos, a estudiar la Biblia, a analizar que lo que usted está escuchando, aun si viene de mi parte, esté en la Biblia. Y una vez le digo, amado, usted tiene todo el derecho de ir y preguntar a su pastor o a su líder o al que le dio la enseñanza por si usted tiene una duda. Muchas veces la gente cree que porque es un pastor o es un teólogo, escatólogo o un doctor en teología o divinidades o lo que sea, ya él tiene toda la autoridad y lo que él diga es santa palabra. No. Acuérdese que nada que esté fuera de la palabra de Dios se tiene que recibir. De una vez aclaro, siempre es bueno que la persona que le enseñe le dé fundamento bíblico, le demuestre con Biblia lo que está hablando. Es una costumbre que yo tengo. A mí me gusta, por eso yo en mis estudios usted siempre verá que siempre doy muchos pasajes de la Biblia. Siempre le voy a insistir a que los lea, a que pare el video, apunte los versículos y los estudie. Si usted tiene alguna duda, me puede localizar. Usted nada más me busca, me manda por ahí un messenger, qué sé yo, amados, y me localiza y me pregunta, Marlito, mira que usted enseñó sobre este tema y no entendí esta parte, amados. Con mucho gusto yo le voy a contestar y a darle la respuesta. Y si tengo que mandarle, amados, material sobre el tema para que usted lo estudie, yo se lo voy a mandar. Pero, amados, es una responsabilidad de nosotros los líderes, los pastores, de a la gente que nos escucha, darle base bíblica. Nunca agarre algo como doctrina o enseñanza si no está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso es, amados, que muchas personas creen cosas que no tienen base bíblica. Yo he escuchado cosas que no tienen un fundamento bíblico y yo me he quedado, ¿de dónde habrá sacado este hombre o esta mujer esto? Y son grandes hombres de Dios, tal vez se equivocan. Somos humanos, hasta yo me puedo equivocar. Por eso les digo que hay que estudiar, que hay que orar, hay que pedirle dirección al Espíritu Santo. Vamos a continuar, amados. Algunas personas tienen la falsa impresión de que Jesús era una víctima indefensa de un complot siniestro y su vida terminó de repente e inesperadamente. Yo he escuchado esto de personas que dicen esto, además he leído libros al respecto, que dicen que Dios mató a Jesús, que Dios es un asesino porque mató a su hijo. Y se les olvida que Juan capítulo 10, 11 y Juan 15, 17 al 18 dice que él y otros pasajes de la Biblia, él entregó voluntariamente su vida. Él no fue obligado. Entonces mucha gente dice que Jesús fue obligado, que Jesús fue matado por el Padre. Ponen a Dios Padre como asesino y no es así. Ahí es donde vemos, como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ok, vamos a seguir. Entonces vemos que como un mártir por una causa religiosa, eso simplemente no es el caso. Por su propio testimonio, él nos dice que esta fue una elección libre que hizo de su propia y libre voluntad. De una vez aclaro, su propia y libre voluntad. Nadie lo obligó, nadie le dijo, vaya, él dijo, yo me ofrezco a dar mi vida por el ser humano, como lo vimos aquí y en el primer apartado, y como lo vamos a seguir viendo en todo este estudio de la cruz de Cristo, amados. Ok, le invito a que comparta estos videos para que otras personas sean bendecidas y también con los otros estudios que estamos dando en este canal, amados. La profecía cumplida. La crucifixión de Jesús fue predicha cuidadosamente en las Escrituras, amados. Dios planeó su muerte, claro que sí. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde vemos el primer pacto con promesa de la redención, ¿verdad? Entonces, las palabras, que por eso le pido que estudie el Salmo 22, del Salmo 22 se cumplieron en la cruz de Jesús, punto por punto, que más adelante vamos a hacer un estudio completo del Salmo 22 directamente de la Biblia. Vean qué importante lo que dice aquí el Salmo 22, versículos 7 y 8.
Todos los que me ven se burlan de mí cuando él estaba ahí en la cruz. Tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Versículos 7 y 8 del Salmo 22. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que cuando él estaba ahí en esas horas de la cruz, muchos judíos ortodoxos, saduceos, fariseos, gente del pueblo, lo veían y decían, si él tanto tiempo, durante 3 años, habló que él estaba sujeto al Padre, que él hizo tantos milagros, resucitó muertos, hizo todo esto, ¿por qué no clama a su Padre? Como él dice, que él dependía de su Padre y baja de esa cruz. Pero ellos no entendían el plan de salvación. Y lo más interesante es que eran rabinos, maestros de la ley, que se sabían la Torá al pie de la letra, con puntos y comas, y no habían entendido las profecías mesiánicas de Jesús. Y hasta el día de hoy, lastimosamente, todavía no han entendido, amados, el Salmo 42, Salmo 53 y otros salmos o profecías mesiánicas de que Jesús ya vino a morir en la cruz. Vea lo que sigue diciendo el Salmo 22, amados. Dice, he sido derramado como el agua. Más adelante voy a explicar estos pasajes uno por uno para entenderlos y va usted a ver lo maravilloso que es el Salmo 22 con respecto a la cruz de Cristo. Va a amar el Salmo 22. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Oiga, vea los sufrimientos que tuvo Jesucristo en la cruz. Mi corazón fue como cera. Imagínense, el corazón de Jesús se deshizo como cera. Y ahí es donde vamos a ver el estudio médicamente que hizo ese doctor forense con respecto a estos versículos. Y él explica punto por punto. Por eso le digo, amados, no se pierda este estudio que va a estar muy bueno. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. ¡Wow! Me has puesto en el polvo de la muerte. Vea qué interesante. Perros me han rodeado. La palabra perros, amado, que aparece en Apocalipsis 22, ¿verdad? Que es una expresión y que aparece también en salmos proféticos, pero también en el Salmo 22, es una expresión judía muy fuerte. Decirle a una persona perro era como decirle maldito, era como decirle fatuo, era como decirle lo más despreciable, era lo peor de lo peor. No sé si usted se acuerda, amados, que Saddam Hussein, antes de morir, le tiraron los zapatos y también le dijeron perro, que para él eso fue una ofensa muy grande, ¿verdad? Porque para un judío decirle a otro judío perro, ellos nos decían perros a nosotros, amados. Si usted lee la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los gentiles nos llamaban perros, que es una expresión muy fuerte en el pensamiento judío. A Jesús, juro lo que una de las ofensas que él recibió camino al Gólgota es que le decían perro, fatuo, maldito, y muchas palabras ofensivas que más adelante vamos a estudiar, amados. Entonces, perros me han rodeado, o sea, gente inescrupulosa, gente sin misericordia, gente despreciable, gente sin temor de Dios. Entonces, es una palabra muy fuerte, amados. Vea lo que sigue diciendo. Me ha acercado una banda de malignos. Aquí dice una banda de malignos, pero si usted busca en el original, hay partes que dice, y en otras versiones que dice, me ha acercado una banda de asesinos, una banda de detractores, una banda de gente impía, de gente mala. Entonces, desgarraron mis manos y mis pies, hablando de los clavos en la cruz. Contar, vea qué importante es esto. Puedo todos mis huesos. ¿Por qué? Quiere decir que los huesos de Jesús, en el momento de la lapidación, que eso lo vamos a estudiar también con un lujo de detalle, amados, en la lapidación, ahí fue donde sucedió esta parte, ¿verdad? Que habla de los huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Vea, repartieron entre sí mis vestidos, que eso lo vemos en las películas, ¿verdad? De Semana Santa. Y sobre mi ropa echaron suerte, versículo 14 y 18 del capítulo 22 del Salmo, que más adelante vamos a analizar punto por punto. Él es el siervo de Yahvé o de Jehová, que se representa en las canciones de sufrimiento de Isaías.
Esto se le llama a Isaías 42, a Isaías 53 se le llama los cánticos del siervo sufriente. Así se le llama a estos cánticos, amados. Isaías sí, del Salmo 42 al Salmo 53, a toda esa parte se le llama los cánticos del Salmo sufriente, amados. El antiguo Targum, que eso se le llamaba la traducción, una traducción de la Biblia, ¿verdad? Una de las primeras traducciones que existieron de la Biblia, considera aquí que el siervo es el futuro Mesías. Vean, acuérdense que el pueblo de Israel todavía sigue esperando al Mesías. Ellos no decían que Jesús era Mesías. Para ellos jamás, y eso lo vamos a estudiar, jamás el Mesías iba a morir en la cruz en una forma tan inmisericordia, en una forma tan horrorosa. Ahora, acuérdense que la Biblia dice en Deuteronomios, ¿verdad? Y también en Santiago, maldito todo si es colgado en un madero. Entonces Jesús era maldito. Entonces ellos decían, ¿cómo el Mesías va a ser maldito? ¿Cómo el Mesías va a aceptar una maldición sobre él al ser crucificado? Entonces, vean qué importante es esto. Un individuo, no un profeta, y no una personificación colectiva, es decir, la nación de Israel no aceptaba a Jesucristo como el Mesías. Jesucristo es el siervo de Yahvé. Este es mi siervo, yo lo sostengo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42, versículo 1. Aquí está hablando de Yahvé, el Padre, del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, como lo vimos anteriormente, un sacrificio por voluntad propia, un sacrificio por amor a la humanidad. Ahí en la cruz Él murió por usted y por mí, y antes de que usted naciera, ya Jesús había pensado en usted. Ahí en la cruz. Es un pacto, vea qué importante, es un pacto para el pueblo y una luz para las naciones. Versículo 6 de Isaías 42. Él abre los ojos de los ciegos y libra a los cautivos. Versículo 7. Dice, ¿cuánto más gráfica se puede obtener de la descripción poética de la víctima divina en Isaías? Oiga, 52. 13 al Isaías 53, versículo 12. Como le dije anteriormente, a toda esta porción de la Biblia se le llama el Salmo o los cánticos del siervo sufriente. Entonces, vea qué importante leer estos pasajes. Le invito a que los lea, amados. Le invito a que los estudie cuando vea este video, amados, mientras llega la otra porción para seguir ampliando más el conocimiento, para que vayamos entendiendo la cruz de Cristo, que eso es lo que yo quiero, que juntos usted y yo aprendamos a entender la crucifixión. Cuando terminemos este estudio, la próxima vez que venga la Semana Santa, ¿verdad? Que se celebra aquí en Costa Rica y en otros países, no sé cómo se celebra, pero aquí vamos a entender ya el sacrificio de Cristo en la cruz como tiene que ser. Ya no lo vamos a ver del punto de vista que usted y yo tal vez alguna vez lo vimos. No, ahora va a ser de una óptica totalmente diferente. Pedro, predicando su mejor sermón en el día de Pentecostés, después de que Jesús resucitó de los muertos, declaró en Hechos 2, capítulo 2, versículo 23 al 24. El gran plan de redención, o sea, de salvación, vea, de Dios, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, aquí refuerza lo que hablamos al principio, que Dios le dijo, Padre, yo voy por ellos, yo voy a morir, pero tú sabes, hijo mío, lo que vas a sufrir. Tú sabes que te van a escupir, tú sabes que te van a patear, tú sabes que te van a injuriar, te van a maldecir, tú sabes que te van a poner unos clavos en los pies y en las manos, tú sabes que tu propio pueblo, tu propia raza, tu propia gente te va a humillar y para terminarla vas a morir como un maldito ante la sociedad. Y él dijo, yo voy, estoy dispuesta a pagar ese precio por el ser humano. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad, amados? Ir aprendiendo la luz o la cruz el sacrificio de Cristo en la cruz. Vean lo que dice aquí. Y Dios lo levantó suelto, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido. ¿Por quién? Por la muerte. Acuérdense que la muerte trabaja para Dios. Es un demonio. La muerte es un demonio. Se puede decir en cierta manera que es el Dios de la muerte. Eso lo voy a tocar un poquito cuando veamos los demonios. Vamos a hablar sobre la muerte, que la muerte es un demonio
obviamente, pero es un principado, que es prácticamente, llamémoslo así entre comillas, como decir el Dios de la muerte, para que entendamos un poco. Entonces, cuando digo Dios, no quiero decir que es un Dios, sino que es un término como un poder soberano de sobre otros demonios. ¿Por qué? Porque suena feo, pero la misión de la muerte, ¿cuál es? Matar. Qué misión más rara, ¿verdad? Pero Dios ha cumplido, amados, así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Vean qué importante este pasaje. Ahora en la cruz el cuerpo de Jesús fue deshidratado por el sol caliente del mediodía y el sufrimiento físico durante las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz. Como le digo, vamos a seguir estudiando estas 6 horas, hora a hora, minuto a minuto, colgado en la cruz. Él reveló la sed física cuando dijo, tengo sed. Una esponja llena de vinagre para calmar su garganta y el ardor en bruto. Luego recogió su fuerza y dio un grito victorioso. Tetelesta. Más adelante vamos a hablar de esa palabra. Amados, si quiero terminar con este título que va a quedar para el próximo estudio. El significado de estas palabras. Vamos a hablar sobre el significado de todas estas palabras que acabamos de hablar, una por una. Amados, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Habla Pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Le invito a que se suscriba a este canal, a que toque o active la campanita para que cada vez que yo suba un estudio, YouTube le informe a usted. Invite a otras personas, amados, a que sean parte de este canal, donde aquí estamos tocando varios estudios, la espiritualidad de Dios, el pecado a la luz de la Biblia, la amargura y el enojo a la luz de la Biblia. También tenemos el programa Respuestas Bíblicas, donde usted puede hacer sus preguntas bíblicas, sus consultas, mándemelas y en ese programa vamos a contestar todas sus dudas bíblicas. Amados, aproveche la oportunidad de que alguien le conteste las dudas que tal vez usted tenga de algún tema que ha escuchado o algo por el estilo. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente en esta semana que inicia. Bendiciones desde Costa Rica. Un abrazo.